Bienvenidos a la 8 Mediterráneo, bienvenidos a Espacio Empresa. Ya saben que este es un programa en el que tratamos siempre de traer a los empresarios o directivos de empresas y de interés. Este es un programa además patrocinado por la Cámara de Comercio de Valencia, en la que nos ha invitado el Club Cámara al invitado que hoy tenemos, que es Santiago Gimeno, al que le damos las gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bienvenido, que es el socio director de 480. Primero, ¿qué es 480 y por qué ese nombre tan numérico? Bueno, pues 480 somos una empresa que nos encargamos o trabajamos en el desarrollo de soluciones tecnológicas cloud y ciberseguridad. ¿Y cómo es que una persona que estudia periodismo se dedica a dar soluciones cloud? Bueno, yo formo parte del equipo. 480 hoy somos 270 personas trabajando. Yo, como socio y director de negocio corporativo, me centro más en el desarrollo y generación de negocio y en relación de 480 con empresas estratégicas que estamos trabajando. O sea, estoy más en la parte de gestión que no en la parte de desarrollo técnico. Pero tú eres uno de los cofundadores de la empresa. No, yo me incorporé a la empresa. Los cofundadores son dos, es mi compañero Sergio Aguado y Alfredo Cebrián. Ellos fueron cofundadores de la empresa. Lo que pasa es que ellos empezamos a trabajar, yo creo que desde el día 2, que ellos montaron su empresa, yo también tenía una empresa que empezamos a trabajar conjuntamente, y al final pues eso, los caminos, lo natural era que en este caso yo me incorporé dentro de 480, pero vamos, los caminos van en paralelos desde el principio, y yo al cabo de 3 o 4 años me incorporé dentro del equipo y hemos trabajado para hacerlo crecer como... ¿Eres accionista también de 480? Soy accionista de 480. ¿Cómo llegas, Santiago, porque tú estudias periodismo en Barcelona, en la Universidad Ramon Llull? Correcto. Y te vuelves a Castellón, que es donde está 480 también, sí. Y montas una empresa de qué? Sí, yo llegué a Castellón, me puse a trabajar, llegué por una oferta, bueno, yo soy de Burriana, de un vuelo de Castellón, me fui a estudiar a Barcelona, estuve trabajando allí y estuve trabajando en medios de comunicación y, bueno, al final decidí dar un cambio a mi vida. Vi una oferta de empleo en Castellón que pedían un director de comunicación, que estoy hablando del año 2007, no era muy común pedir un director de comunicación en aquellos años. Y sobre todo en Castellón. Sobre todo en Castellón. En Barcelona sí que había, en Barcelona, Madrid sí que estaba más este rol. Volví y empecé a trabajar como director de comunicación en una empresa ahí en Castellón. Y después estuve 3 años y medio, 4 años, y me puse en un proyecto personal que era una consultora de comunicación, que tampoco había muchos bajo el concepto de consultoría, inteligencia competitiva, y trabajamos pues en el ámbito de desarrollo de planes de estrategias de comunicación y estudios de investigación de mercados en este sentido. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y es cuando juntamos los caminos con 480. Pero no tiene que ser fácil ser consultor de comunicación en Castellón, ¿no? No era un tema fácil. Porque primero yo creo que no, tanto en Valencia como en Castellón, no confían mucho en los consultores de comunicación, te lo digo por experiencia personal. Al final tenías que avalar un poco por los resultados. Tuvimos la suerte de hacer proyectos muy interesantes con resultados contrastados. Y éramos una empresa pequeña, pero bajo un concepto de boutique, o sea, pocos clientes pero muy bien gestionados, y al final pues todo acababa en que cuando definías un plan de acción siempre empezaba a estar esta pata tecnológica, ¿no? Es decir, ostras, esto necesitamos un cuadro de mandos que nos monitorice estos indicadores, estas cosas, y ahí es cuando empezábamos a trabajar mano con 480 y es cuando... ¿Tú a 480 ya los conocías? Claro, empezamos a trabajar conjuntamente. Además son 2 empresas que nacimos hace 10 años aproximadamente y desde el minuto 1 que estábamos conectados. Los socios cofundadores de 480 sí que son tecnólogos. Uno es publicista y el otro sí que es tecnólogo. ¿Que era ingeniero o es ingeniero? Sí. Y él es el que desarrolla un poco el concepto de lo que tiene que ser 480. Sí, él arrancó con la parte tecnológica y Alfredo empezaba con la parte comercial y de relaciones. Y nada, nosotros empezamos a la 480 a 10 años, siendo una empresa que nos posicionamos en el mercado como que hacíamos apps. Pues a 10-11 años era una tecnología emergente. El equipo fundador, Sergio, había trabajado el CTO en ya desarrollo de aplicaciones en móviles, o sea, como que se juntaban todos los elementos para poder empezar con la empresa, ¿no? Pero
el concepto de aplicación entonces era un concepto muy marketingiano, ¿no? Era el adaptar el catálogo, la revista, el transformar una página web en que se pudiera ver en un móvil. Es trabajar una página web a una aplicación. Entonces empezamos a darnos cuenta de que, bueno, igual que nosotros pensamos eso, había muchas empresas que pensaban lo mismo, ¿no? Es decir, y vimos como pues, agencias de publicidad planteaban también el desarrollo de aplicaciones. Entonces hicimos una reflexión de decir, ostras, quizá tenemos que pivotar un poco la visión de empresa, ¿no? Y empezamos a orientarnos a poner la capacidad que tenían las personas de poderse mover con la tecnología, porque ya teníamos un dispositivo en nuestra mano que podíamos ir a los sitios a hacer cosas, y que ese dispositivo nos tenía que ayudar a optimizar procesos. Y ese fue un cambio que nos ha acompañado hasta hoy. Nosotros la tecnología la hacemos siempre viendo la optimización de personas y de recursos dentro de las empresas. Y nada, dimos aquel paso y hasta hoy. ¿Y por qué dais el cambio de hacer aplicaciones a lo que es hoy ciberseguridad? Me imagino que hubo, bueno, o la nube. No, eso es una decisión. Nosotros como compañía, desde que empezamos siendo muy pequeña, hemos trabajado con planes de acción y planes estratégicos. Siempre hemos tenido claro dónde queríamos llegar. Y esto es una evolución de trabajar en planes estratégicos de compañía, 3-4 años vista. El año pasado presentamos nuestro plan estratégico hasta el año 2024. Y esto era una hoja de ruta que teníamos marcado. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que seguir creciendo, que la forma de crecer era aportando valor con tecnología, y eso nos dejaba aparcados pues, ciertos proyectos tecnológicos. Y después el crecimiento orgánico e inorgánico. Orgánico a través de generación de negocio e inorgánico a través de la adquisición de compañías. Y ahora 4 años activamos este crecimiento inorgánico, incorporamos 2 compañías, compramos 2 compañías. Una compañía que estaba en Burgos, de Field Service, de una plataforma para la gestión de tareas. Y luego una compañía incorporamos que era una compañía friendly que nos estaba acompañando en todo momento, que era una compañía de ciberseguridad. La metimos dentro de nuestra estructura, entendimos ahora pues 3 años y medio, 4, que la ciberseguridad iba a ser un elemento del día a día. No, creo que en este sentido la acertamos y nada, incorporamos esta empresa, por eso está dentro de nuestra oferta ahora. Cuando hacéis planes estratégicos, me has dicho que habéis definido hasta el 2024. O sea que vosotros en vuestro futuro cercano, ¿tenéis claro qué es lo que queréis hacer en el 2024? Nosotros vamos a seguir creciendo, vamos a seguir incorporando empresas y queremos ser un referente en España y en Latinoamérica de ciberseguridad y de soluciones cloud. ¿Se puede ser un referente a nivel nacional estando en Castellón? Bueno, nosotros no estamos en Castellón, nuestras oficinas... Digo, vuestras oficinas centrales están en Castellón, ya sé que estáis en muchas partes y ahora hablamos de eso. Sí. Nosotros nos planteamos, la verdad es que somos un poco cabezotas en este sentido. Ahora 4 años nos planteamos salir a bolsa desde Castellón y el 22 de octubre del año 20 somos una empresa cotizada. O sea que desde que éramos poca cosa, todo lo que se nos ha puesto entre ceja a ceja lo hemos conseguido. ¿Cómo llegáis a pensar que, porque vosotros habéis necesitado capital para seguir creciendo y entonces habéis decidido que en vez de buscar o hacer rondas, habéis decidido que vuestra empresa ganaba dinero y que lo que queríais era que con ese dinero que se ganaba presentar ese proyecto al MAT, ¿no? Correcto. Y ahí es donde habéis... Sí, nosotros el tema de salir a bolsa no es el final de nada, era un punto que teníamos marcado en el camino para este crecimiento inorgánico. Nosotros las primeras empresas a las que compramos fue mediante un crédito bancario, o sea, fuimos a banco pero el salir, pues por ejemplo, nos permitía buscar otras líneas de financiación. Ahora justo tenemos una ampliación de capital de 8 millones de euros que anunciamos la semana pasada, o sea que se nos abren otras vías de financiación importantes. Inverready ahora ha puesto también bono de 3 millones. Quiero decir que al final es Cuando salisteis a bolsa, ¿cuánto dinero ampliasteis? No, cuando nosotros hicimos una pequeña ampliación antes de salir a bolsa de 2,5 millones y luego salimos a bolsa, salió el 100% de la compañía a bolsa. Lo que pasa es que hay un porcentaje muy alto que lo tenemos los accionistas, pero bueno, los fundadores y cuando salimos a bolsa un poco el tema, hicimos una ampliación inicial antes de salir de 2,5 millones de euros, se incorporaron nuevos accionistas a la empresa y luego salimos a cotizar.
salimos a cotizar el 100%, lo único es que bueno, siempre hay un porcentaje de empresa que sigue en manos de los socios principales, también los empleados tienen sus participaciones y todo esto, y nada, y empezamos ahí a... ¿En cuánto está ahora vuestra acción? Pues creo que está en 16,70. Salimos a 9,30. Las oscilaciones en el MAP, que es la pequeña bolsa, no son muy altos, ¿no? Bueno, no son... Nosotros creemos que ahora es el valor de referencia de nuestra compañía. Nosotros llegamos a estar cotizados a 28, pero era un tema que pues es un poco el friendly, ¿no? De la gente que empieza a cotizar o que confía contigo, que hace crecer. Ahora estamos en una situación que nos sentimos cómodos en este sentido. No obstante, nuestro objetivo... O sea, antes sí que tenías este día, cada día entrabas, ¿no? ¿Cuánto está? Ahora, cada día lo que entramos es a conseguir, estamos cumpliendo objetivos de venta, sí, estamos generando negocios, sí, estamos cumpliendo budget, sí, estamos ganando lo que tenemos que ganar, sí. ¿Qué valor tiene ahora la empresa en bolsa? Pues estamos en 36 millones de euros. 36 millones, más una ampliación que habéis abierto antes de ayer. Sí. ¿Cuántos trabajadores tenéis? Somos 268 personas a fecha de hoy, tenemos unos 22 procesos de selección abiertos y bueno, y ahí estamos. ¿Qué tipo de trabajadores buscáis? Bueno, nosotros principalmente los perfiles que tenemos abiertos son perfiles de carácter tecnológico, pero también estamos perfiles de analistas de negocio tecnológico, pero principalmente son perfiles de carácter tecnológico. Hemos hecho un ecosistema de formación dentro de nuestra compañía para poder ir trabajando cantera. Nuestras oficinas están dentro de la universidad, esto nos facilita mucho el acceso al conocimiento y a la gente que sale de la universidad. Hemos hecho un proyecto también pionero de un doble grado de formación profesional con un instituto en Castellón y con eso construimos pues un ecosistema de equipo base, ¿no? Podríamos decir. ¿Encontráis fácilmente al tipo de trabajador que buscáis o os cuesta algún trabajo? Bueno, no es fácil buscar perfiles tecnológicos en nuestro sector. Bueno, no solo nosotros, o sea, es la carencia de materias primas. La universidad debería girar un poco hacia la empresa para ofrecer esos perfiles. Sí, la universidad ofrece perfiles de rama técnica, que en este sentido sí que es cierto que nosotros cuando entramos dentro de la universidad pues intentamos trabajar con estos perfiles en una fase de formación interna para ajustarlos a las necesidades de nuestra empresa en este sentido, pero tenemos que trabajar mucho yo creo que ahí las empresas tenemos una asignatura en la que nosotros estamos trabajando mucho, que es en esta fidelización, o sea, el cómo hacemos que nuestra empresa sea una empresa que pueda atraer este talento, ¿no? Y que no te puedan birlar ese talento que tienes. Sí, o que la gente se sienta cómoda trabajando con nosotros y que formemos un equipo, ¿no? Y, por ejemplo, el viernes pasado hicimos un estatus. Nosotros, desde que éramos 10 personas en la empresa, cada año nos reunimos todos y somos transparentes y explicamos cómo van las cuentas, cómo va toda la plantilla. Claro, antes que eran 10 es fácil, ahora somos 270 gente de Burgos, de Barcelona, de Madrid, todos viniendo, y hacemos este ejercicio de transparencia, de explicar cómo están yendo las cosas, definir los planes estratégicos, cómo está funcionando. O sea, todo lo hacemos público dentro de nuestro equipo. Trabajamos con horarios flexibles, remuneración variable. O sea, para vosotros la pandemia no ha sido nada Para nosotros la pandemia ha sido complejo en el ámbito personal, pero en el ámbito profesional la verdad es que teníamos toda la estructura. De hecho, hemos crecido muchísimo en pandemia. Lo teníamos todo preparado para poder seguir prestando servicio y aportando valor a nuestros clientes. Bueno, pero por ejemplo en la pandemia hicimos una cosa que yo creo que demuestra mucho lo que nosotros empezábamos a ver, cargas de trabajo excesivo en la gente, ¿no? Decir, ostras, ¿por qué tenemos imputadas 12 horas diarias de trabajo, ¿no? Claro, la gente estábamos todos en casa y teníamos que trabajar, pues lanzamos una encuesta para ver el grado de ánimo de las personas que trabajan con nosotros y detectábamos casos que les tuvimos que ayudar, gente que vivía sola en su casa. Bueno, todos hemos vivido Y lo mejor que tenía que hacer era trabajar. Claro, y no tenía que hacer nada y decir, oye, no, que no, y les ayudamos un poco a decir, oye, que vamos a darte unos temas. Pautas. Y yo creo que eso es un tema que actuamos
creo que actuamos bien, que nos pusimos en la piel de todos, que todos trabajamos, pero bueno, al final tienes que dar incentivos y hacer una empresa eso, pues, que sea cómoda para trabajar. Cuidar a los empleados. Cuidar. Nos basamos en la confianza y en la transparencia, si no 270 personas teletrabajando con la posibilidad de teletrabajar, si no hay confianza y transparencia es imposible. Santiago, de esos 200 y pico trabajadores que sois, ¿cuántos están en España, cuántos están en Castellón y cuántos están en el extranjero? Pues a ver, yo creo que el 60% de la plantilla estamos en Castellón. Nosotros pues, en Latinoamérica tenemos oficina y personal propio en Colombia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y ahora hemos abierto en Estados Unidos. Todo es equipo propio y oficinas propias, ahí pueden haber unas 50 personas trabajando. Y después en Castellón, en España nosotros tenemos oficinas principales en Castellón, tenemos oficina en Valencia, en Madrid, en Barcelona y en Burgos. En Barcelona tenemos 3 oficinas, en Valencia tenemos una, en Madrid una y en Burgos una. Todo el departamento, claro, por oficinas, pues la que más carga de persona vinculada tiene es Castellón, pero como te comento es un tema que nosotros damos mucha libertad y hay gente que está viviendo, se ha ido a vivir a Tenerife, otros que están viviendo en... O sea, al final lo que tenemos es que trabajar, que ser productivos en este sentido y así es como lo estamos armando. Oye, ¿cómo habéis abordado? Porque Estados Unidos lo estáis abriendo Estamos ahora, abriendo ¿no? ahora, sí. ¿Dónde? ¿En qué sitio? Estamos en North Carolina. North Carolina. Sí. ¿Por qué en el norte y no bueno, más cercano que la zona hispanoparlante es Miami? Hicimos un estudio y vimos que es una zona como que se está creando un triángulo tecnológico bastante importante en esa zona y hemos hecho la apuesta de ir ahí. Nosotros ahí es como una pata de nuestra división de ciberseguridad. Nosotros trabajamos mucho en Latinoamérica la ciberseguridad. Tenemos nuestros clientes principales son entidades bancarias, financieras, infraestructuras críticas. Nuestro equipo está muy consolidado en Latinoamérica a nivel de ciber y esto era como la extensión, ¿no? Como que queríamos dar el paso de ciberseguridad a Estados Unidos y lo hemos pensado mucho porque, bueno, todo lo pensamos mucho, pero vimos que era ahí, dimos este paso y lo arrancamos pues hará 4 meses. Me imagino que con esto del Pegasus y la empresa esta israelí sí. De ciberseguridad o de lo contrario, no sé el qué, la gente se empieza a preocupar un poco más de ese tema, ¿no? Sí, bueno, si hasta el presidente de gobierno dicen que ha tenido hackeado el móvil. Sí, bueno, yo creo que es un tema que cada vez más socialmente estamos tomando más conciencia de esto. Yo creo que la ciberseguridad es un reto que tenemos que afrontar. La tecnología está en todos los sitios y estando en todos los sitios se abren riesgos. Que antes, ahora 6 o 7 años quizá existían, pero no nos planteábamos ni tenían tanta mancha de aceite, ¿no? Entonces, bueno, sí, Pegasus es un elemento que está en los medios, pero yo creo que la ciberseguridad es un tema que tenemos que afrontar tanto empresas como particulares, ¿eh? Y es una realidad, todos estamos conectados a todos tenemos, la tecnología está en nuestra vida y la ciberseguridad es un elemento que debemos de incorporar y yo creo que lo iremos incorporando de forma natural, sin darnos cuenta. Y ahora sí que compramos un dispositivo y lo tenemos que securizar, nuestra compañía de comunicaciones nos da la comunicación, pero llegará un momento que todo vendrá securizado ya y es un tema que... O sea, que esto será un paquete como antes comprabas. Yo creo que sí, sí, yo creo que compraremos una cámara de videovigilancia y ya vendrá con unos estándares marcados, habrá una norma, creo, pero bueno, ahora es un tema que debemos de ser conscientes y que está ahí. El otro día leía que creo que la delincuencia en ciberseguridad es mucho más alta que la vinculada al narcotráfico y al tráfico de armas a nivel mundial. O sea que es más fácil, ¿no? Mueve más dinero. ¿Qué te iba a decir, Santiago? No me has dicho antes por qué se llama 480 la 480 es porque es la primera resolución del iPhone. ¿Es la primera resolución? Sí, de la pantalla del iPhone. De la pantalla del iPhone. Bueno, así ya se me queda esa curiosidad. Cuando me estabas planteando que tenéis, ¿cómo visualizas tú 480 dentro de 5 o 6 años? Pues yo lo visualizo como una empresa de referencia en España en tema de soluciones para empresas, como el referente en España de tecnología aplicada al Facility Management y al Field Service, que son 2 líneas que queremos potenciar,
y como una empresa referente en Latinoamérica en el ámbito de la ciberseguridad. Y seguir creciendo, tenemos una hoja de ruta marcada y que vamos a cumplir. Y siguiendo, sobre todo, trabajando en que la tecnología está al servicio de las personas. Así es como nosotros nos vemos trabajando y como entendemos nuestro día a día. ¿Tú sientes realmente que 480 es una empresa valorada por la competencia? Yo creo que sí. O que todavía os conocen menos de lo que os deberían conocer. Yo creo que estamos trabajando, tenemos 10 años y empezamos siendo 4 personas en un box de la universidad y hemos crecido pues, no ha venido un fondo aquí y ha puesto un capital y hemos ido creciendo muy con los pies en el suelo. ¿Cuánto facturáis ahora más o menos? Estamos con 15 millones. 15 millones. Y a veces lo hablábamos, ¿no? El otro día lo comentaba que nosotros podríamos ser hoy perfectamente 500 personas trabajando. Estamos en un sector que tenemos el viento de cola, pero hay que ir construyendo bien la cimentación, que podamos crecer, tener bien asentado, ¿vale? Para que cuando lo tengamos todo, hemos hecho 6 incorporaciones en los últimos 3 años, integrar varias empresas no es fácil. No es fácil. Entonces, la filosofía, cosas heredadas que encuentras, unificarlo todos los datos en un único espacio. Este año estamos con el proyecto del sitio de dato único dentro de la organización, es un reto que nos hemos planteado. Yo creo que estamos en esta situación de asentar muy bien las bases, que lo estamos trabajando mejor de lo que pensábamos, sinceramente, y yo creo que seguiremos teniendo esto claro. Creo que si seguimos haciendo las cosas bien como hasta ahora, creo que creceremos. Santiago, ¿y te da tiempo a tener vida personal? ¿Tienes hobbies? ¿Tienes familia? ¿Te da tiempo a todo eso? Bueno, yo estoy teletrabajando desde ahora. Tengo una hija que tiene 12 años y antes de que naciera mi hija decidí que yo iba a regir un poco es un tema personal, no me veía con un horario establecido fue una decisión personal que tomé en su día. Eso me acompañó en la empresa que tenía, pero lo he ido arrastrando, ¿no? Hasta ahora. Y sí, claro, la cuestión es organizarse y yo madrugo mucho, me gusta mucho madrugar. Pero aparte de la tecnología, ¿qué otras cosas te gustan? La bici? Me gusta mucho pues ir a la montaña, me gusta mucho correr en la montaña, me gusta ir en bicicleta. ¿Eres corredor de montaña? Sí, corredor de montaña. Por eso estás con tan buena... Sí, gracias. No, y me gusta mucho, pues tengo una casita ahí en un pueblo que se llama Villamalur, que está ahí en la Sierra Espadán, y me gusta mucho ir ahí, desconectar, no tiene cobertura. ¡Qué maravilla! Por lo cual no te pueden ni molestar. No me puede molestar, pero por ejemplo la pandemia la pasamos ahí, ¿no? Y parte de la pandemia la pasamos ahí, y tampoco soy muy me gusta cocinar también. ¿Te gusta cocinar? ¿Viajar? Viajar me gusta, lo que pasa es que claro, ya viajas tanto entre semana pero me lo organizo para dormir en casa todos los días, pero sí, viajar me gusta. ¿A tu hija le gusta la tecnología? Sí, nosotros la tecnología es algo que desde pequeños lo hemos incorporado como algo natural, dentro de casa. Y yo creo que es algo que además mi hija tiene 12 años y todos los que los estarán viendo con hijos de 12 años pues se darán cuenta de que es un elemento más de sus vidas. La cuestión es saber gestionarlo, pero sí, ¿no? Y programan y trabajamos con juegos de programación. Yo creo que además es un tema que dentro de la educación nos tiene que ayudar mucho a sentar o a estructurar bien cosas a futuro, ¿no? Yo creo que también, porque puede ser muy útil o muy contraproducente. Sí, yo creo que es un elemento que, y que además es que esto es así, quiero decir que... Oye, pues Santiago, ha sido un placer tenerte con nosotros en este programa Espacio Empresa del Club Cámara de Comercio de Valencia, y suerte, que esa ampliación de capital fructifique y que se cumplan esos deseos que has planteado para dentro de unos años. Seguro, muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en la 8 Mediterráneo, en Espacio Empresa, este espacio dedicado hoy al Club Cámara de Comercio con la empresa 480. Hasta pronto.